Bien, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta sesión de tópicos matemáticos picudos. En esta ocasión tenemos el gusto de tener como ponente a Gauss Becerra. Él vive en Zapopan y tiene una gran pasión por las matemáticas. Desde pequeño descubrió su interés en esta área y ahora es competidor a nivel internacional, representando a su estado y a México en lugares como Singapur e Indonesia. Actualmente estudia en el bachillerato del CEDI Arboledas y tiene el orgullo de ser campeón nacional de lógica. Además de las matemáticas, a Gauss le gustan el ajedrez, la programación y escuchar música de bandas de rock, como Muse, el Cuarteto de Nos. Sabe que a muchos les encanta el conocimiento y siempre buscan aprender más. Con ese mismo espíritu, le gustaría inspirar a otros jóvenes a explorar este fascinante campo y a disfrutar todo lo que las matemáticas tienen para ofrecer. Bienvenido, Gauss, y adelante. Ya, muchas gracias Miriam y gracias a los de Tópicos Matemáticos Picudos por invitarme. Esta es mi primera vez que doy una charla, probablemente se deba a que tengo 15 años. Y pues, primero quisiera hacer una breve introducción acerca de qué exactamente son las Olimpiadas de Matemáticas. Entonces, las matemáticas, la mayoría de ustedes ya van a saber algo de matemáticas aquí. Y las matemáticas tienen dos grandes enfoques, que es el enfoque escolar y el enfoque olímpico. Este, cabe destacar que el enfoque olímpico lo tenemos los estudiantes de educación básica y educación media, ya que somos los que participamos en Olimpiadas. Esta presentación en específico yo la diseñé para estudiantes de preparatoria. Así que espero que los estudiantes de preparatoria que estén viendo, pues espero que sea de su agrado. Y entonces, quiero abrir diciendo qué exactamente son las Olimpiadas de Matemáticas. Las Olimpiadas de Matemáticas son concursos que nos son concursos que nos invitan a resolver problemas matemáticos, pero no son problemas matemáticos como los que nos dan en la escuela. Son un enfoque distinto, enfocado más hacia lo que es la creatividad de del resolver problemas y menos a los procesos estructurados. Estas matemáticas se dividen en tres principales áreas de enfoque, que son la combinatoria, la geometría y la teoría de números. Y en esta presentación yo quiero enseñarles lo que es un problema de cada tipo. Cabe mencionar que los problemas no son el objetivo de esta charla. Los problemas aquí son un pretexto porque yo quiero enseñarles el enfoque, este enfoque de matemáticas y sus diferencias con el enfoque escolar, para que se note la diferencia, sobre todo en los procesos. Entonces, voy a comenzar con el primer problema. Este es un problema de geometría y nos dice así, que tenemos un triángulo rectángulo que tiene catetos que miden 6 y 8. Y tenemos un círculo que pasa por sus tres vértices y queremos saber el radio. Primero que nada, siempre que ves un problema, te están diciendo más de lo que necesitas, sí o sí. Entonces tenemos que saber qué es lo que en realidad necesitamos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es, nuestro triángulo es rectángulo, sus catetos miden 6 y 8, y lo que nos están preguntando es el radio de un círculo que pasa por los tres vértices. Ahora, tip importante para geometría siempre, haz la figura, porque no tengo poder de proyectar con la mente, entonces escribiendo es cuando te das cuenta de las propiedades que tienen las figuras. Entonces, vamos a hacer aquí nuestra figurita. Tenemos nuestro triángulo, bien bonito, con lados 6 y 8, y su círculo. Ahora, el, la mayoría de ustedes me van a preguntar qué es lo que sigue aquí. Y aquí lo que tú tienes que hacer es encontrar el proceso. Es decir, el proceso no viene dado, tú lo tienes que encontrar usando tu creatividad y tus conocimientos previos. Yo tengo un conocimiento previo que me dice que los cuadriláteros en los círculos son más fáciles de trabajar que los triángulos. Entonces, hago mi propio cuadrilátero aquí, reflejando el punto este punto, el de A, acá, en A'. Entonces, aquí ya tenemos nuestro propio cuadrilátero, que yo lo voy a llamar cuadrilátero. Ya muchos me van a decir, oye, pero es un rectángulo. Y yo te voy a decir, todavía no sé eso, tengo que demostrarlo. ¿Por qué? Porque si tú no estás seguro de algo, no lo puedes dar por sentado, nunca.
Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos un rectángulo? Pues ahí es donde entra la parte de acá de que nuestro triángulo es rectángulo, lo que significa que tiene un ángulo de 90. Entonces, estos ángulos son de 90. Y aquí es donde entra otra propiedad muy importante, que es la de los cuadriláteros cíclicos. ¿Qué es un cuadrilátero cíclico? Un cuadrilátero cíclico es aquel cuadrilátero que tiene sus 4 vértices en una circunferencia. Y ustedes me van a decir, ¿y este cuadrilátero es cíclico? Y yo te voy a decir, sí. ¿Por qué? Porque un cuadrilátero cíclico tiene una propiedad muy curiosa, que dice que si tú agarras un ángulo del cuadrilátero cíclico y luego agarras el contrario, y estos ángulos suman 180, entonces tu cuadrilátero es cíclico. Y pues al hacer la breve suma, nos da que 90 más 90 es 180, y pues ya ahí nos da que nuestro cuadrilátero es cíclico. Y como sus tres de estos puntos ya están en el círculo, el otro también debe estar en el círculo. Ahora, ¿qué otra propiedad tienen los cuadriláteros cíclicos? Que sus diagonales son los diámetros del círculo. Entonces, esta diagonal de aquí, la de C a B, es el diámetro del círculo. Entonces, eso significa que la mitad es el radio, que justamente es lo que nos están preguntando. La diagonal se puede sacar con estos lados. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo hago eso? Muy sencillo. Aquí aplica un teorema que ya la mayoría de ustedes yo creo que ya van a conocer, que es el teorema de Pitágoras. Este teorema, base a grandes rasgos, nos dice que si tú agarras un cateto de un triángulo rectángulo, siempre rectángulo, si tú agarras un cateto de un triángulo rectángulo y agarras el otro y elevas cada uno de estos números al cuadrado, entonces lo que va a pasar es que ese número sumado es el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es nuestra diagonal. Entonces, pues ya tenemos esto, podemos sacar esto, nuestra hipotenusa. Y entonces, al hacer la breve fórmula, nos queda esto. 6 al cuadrado es 36, 8 al cuadrado es 64, lo sumamos y nos da 100, y como es el cuadrado, le tenemos que sacar raíz y nos da 10. Entonces ya nuestro diámetro es 10 y como el radio es la mitad, nos da 5. Y cosas importantes. Los conceptos son muy importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Pese a que la parte de encontrar el proceso y de la creatividad es lo indispensable en este problema, si yo no hubiera sabido antes el teorema de Pitágoras y si yo no hubiera sabido antes la propiedad esta de los cuadriláteros cíclicos y cómo funcionan, pues yo no hubiera hecho este problema y me hubiera quedado atorado. Entonces, pese a que encontrar el proceso es la parte más importante de resolver un problema, el saber conceptos es crucial porque si no, no tienes las herramientas para llegar al resultado. Y las operaciones son lo de menos. Es muy importante que sepan esto porque mucha gente me dice, oye, ¿eres matemático? Sí. A ver, ¿cuánto es 1274 más 2583? Y yo saco una calculadora. Entonces, las calculadoras nos ahorran ese trabajo y la verdad, como los matemáticos somos demasiado flojos, agradecemos mucho las calculadoras. Lo que los matemáticos hacemos es los procesos. Y una vez que ya reducimos los procesos a solo cuentas, entonces es cuando las hacemos. Pero las operaciones son lo de menos en este enfoque de las matemáticas. Y ahora sí, siguiente problema. Este problema es del área de la combinatoria, en lo personal, mi área favorita, y nos dice así. En una mesa circular se van a sentar 8 personas y queremos saber los distintos acomodos que pueden hacer. Ahora, otra cosa importante en este problema también, hacer nuestra figura. No es tan importante hacer la figura en los problemas de combinatoria como lo es en los de geometría, pero sobre todo si vas iniciando, es muy importante para visualizar tus combinaciones. Entonces voy a hacer aquí mi mesa súper artística y voy a empezar en esta silla de aquí. Yo quiero poner una de mis 8 personas, que voy a llamarlas A, B, C, D, E, F, G, H. Quiero poner una de mis 8 personas aquí. ¿Cuántas opciones tengo? 8. Nada sorprendente. Tengo 8 posibles personas para poner en esta silla, que
Entonces, pues lo anoto. Entonces, siguiente silla, que voy a poner esta. ¿Por qué? No más. Entonces, ahora ¿cuántas opciones tengo? Digamos que aquí puse a la persona G. ¿Por qué? Porque me llamo Gauss, la persona G. Entonces, aquí va otra persona. Entonces, ya solo tengo 7 opciones. Las 7 opciones son A, B, C, D, F, H. ¿Por qué? Porque la G no se puede duplicar y poner en 2 asientos a la vez. Entonces, tengo 7 opciones. Y aquí yo les hago la pregunta. ¿Cuántas combinaciones hay si solo hay en estas 2 sillas? Y la mayoría puede que me diga que son 15, porque pues son 8 y 7, ¿no? Pero no son 15. Y les voy a explicar por qué. Voy a asumir que puse aquí la persona G. Y entonces, cada opción con la persona G, yo tengo otras 7 opciones. Pero ¿qué pasa si yo no hubiera puesto la G y hubiera puesto la F? Pues tengo otras 7 opciones. Y así sucesivamente. Entonces, al final tengo 8 veces 7, que es 8 por 7, que son 56. Entonces, se van multiplicando. Ahora, siguiente silla. Digamos que puse a la G y a la F. Entonces, siguiente silla, pues ya ocupé 2 personas y pues ya solo se pueden 6. Y pues así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí, pues ya, como dije antes, se van multiplicando. Entonces te queda 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que se escribe así, ¿no? Pero esto es muy tardado. Entonces, y repito, los matemáticos somos demasiado flojos para que cada que nos pregunten o cada que vayamos a escribirlo, tener que ir a decir 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. No vamos a hacer eso. Entonces, invertamos una notación que se conoce como factorial, que es algo así como 8 gritando. Eh, ¿El factorial qué significa? Es básicamente, agarras un número y lo multiplicas por el de abajo y lo multiplicas por el de abajo y así hasta llegar a 1. Eso es un factorial. No tiene demasiada ciencia. Entonces, ustedes a primera vista ya me van a decir, pues ya, ahí queda, ¿no? La respuesta es 8 factorial. Pero no, porque si se fijan, yo en un principio les dije, voy a empezar con esta silla. Y ustedes no me cuestionaran nada, muy bien. Pero, ¿qué pasa si yo no hubiera empezado en esta silla? Y hubiera empezado en esta. Y hubiera hecho exactamente el mismo acomodo, pero en esta silla. Pues es lo mismo, porque la mesa es circular. Entonces, la posición cíclica es irrelevante. Entonces, cada combinación que yo conté la estoy contando 8 veces. Cuando empiezo aquí, cuando empiezo aquí, cuando empiezo aquí, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si ya estoy contando cada opción 8 veces, lógicamente dividimos entre 8. Y aquí, hacemos un proceso matemático que se conoce como cancelar. Y se funciona así. En esta ecuación, yo aquí estoy multiplicando por 8. Pero aquí estoy dividiendo entre 8. Entonces, pues se cancelan, ¿no? Porque es como multiplicar por 8 y dividir entre 8, pues da la misma. Entonces, nuestro 8 factorial deja de ser 8 factorial y se vuelve 7 factorial. Pero yo le voy a agregar un poquito de sazón al problema. ¿Y qué le voy a poner? Pues voy a poner que las personas A y la persona B están peleadas y no se pueden sentar juntos y no se toleran y no, muy mal. Entonces, van separadas. ¿Cuántas combinaciones hay? Y pues yo puedo ponerme a checar las cantidades de veces en las que están juntos y la cantidad de veces que están separados y así sucesivamente. Pero si se fijan, 7 factorial es 5040 y no tengo la cantidad de vida como para checar 5040 combinaciones y ver cuáles están juntos y cuáles están separados. Entonces, ¿qué hago? Pues que se me ocurrió algo. ¿Qué tal si no están peleados y son amigos? Entonces, son amigos y van a sentarse juntos. Ahora, quiero que noten algo. Hay dos sopas en este problema. O se sientan juntos o se sientan separados. No hay de otra. No hay de que están cerca, están lejos. No, no, no. O están juntos o están separados. Es decir, que si yo cuento los que están juntos, ya puedo contar los que están separados. Y ahora ustedes me dicen, ¿y cómo cuentas los que están juntos? Y yo les digo, a eso voy. Vamos a suponer que los que están juntos cuentan como una sola persona, entre comillas, que abarca 2 sillas. Entonces vamos a combinar las 2 personas. Y ahora solo tenemos 7 sillas. Y esto, pues, nos da pues, 6 factorial, ¿no? Por el mismo proceso. Pero, digamos que yo hago mi combinación
poniendo A aquí, a B aquí y luego otra combinación irrelevante que existe. Pero luego hago exactamente la misma combinación aquí, pero pongo B y luego A. Entonces es otra combinación, pero yo la estoy contando como la misma, ¿no? Entonces todas las combinaciones las debo de contar otra vez por cuando se ponen al revés estos. Entonces multiplicamos por 2. Muy fácil. Entonces, la cantidad de veces que pueden, en las que están juntos son 6 factorial por 2, que les voy a ahorrar la cuenta, son 1440. Pero retomando, no son amigos, están peleados. Entonces, ¿qué hacemos? Pues agarramos nuestras dos resultados que ya tenemos, que son el, la cantidad total de combinaciones y la cantidad en las que están juntos, y pues las restamos, ¿no? Y eso pues ya nos queda 7 factorial menos 2 por 6 factorial, que son 3600. Y ustedes me van a decir, ¿tantas? Y yo te voy a decir, sí, hay 3600 combinaciones en las que las 8 personas se sientan de modo que 2 estén separadas. Entonces, ¿qué es importante? Darse cuenta de que restar es no sumar, que multiplicar es no dividir y que separados es no juntos. Es decir, que ahí tienes dos opciones y que puedes calcular la que te sea más fácil para sacar la otra. En este caso, como pudieron notar, sacar cuando están juntos es mucho más fácil que cuando están separados porque tienen un patrón y porque son menos casos. Y la otra cosa que quiero hacerles darse cuenta es que esta notación nos puede servir para otros casos. Porque ¿qué pasa si yo te digo que no son 8 personas y que son 23 personas? Ese número, aparte de ser un número fellísimo, es un número muy grande. Entonces, pero nosotros ya nos podemos ahorrar todo el proceso que les acabo de hacer y ponerle, pues es que este es el 7, este es uno menos de las personas, este es dos menos de las personas, y este número es la cantidad de personas que van juntas. Y pues cambiamos, y nos queda 22 factorial menos 2 por 21 factorial. Y ya, y obviamente no voy a sacar de cuenta porque es un número gigantesco, o sea, es 22 por 21 por 20 por 19, etcétera, 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 te queda un número de más de 10 cifras. Fácil. Entonces, este número no lo podemos ir a calcular, pero si a ti te preguntan, pues tú puedes decir, es 22 factorial menos 2 por 21 factorial. Y ya si te preguntan cuánto es, pues sacas una calculadora, porque las calculadoras nos ahorran mucho tiempo. Entonces, siguiente y último problema. Aquí, este problema es de teoría de números que, como su nombre lo dice, analiza los comportamientos de los números. Y esto sirve para precisamente ahorrar cuentas. Quiero que vean esta suma. Esta suma dice 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 98 más 99 más 100. Y ya. Y ustedes me van a decir, oye, pero esta clase de problema, ¿qué es? Si yo puedo sacarlo. Y yo te voy a decir, pues está bien, sacas tu hoja de papel o sacas tu calculadora y hazlo a mano, pero te vas a tardar un rato. Pero aquí hay otra manera de hacerlo más rápido usando razonamiento. Ahora, quiero que se den cuenta de algo. Si yo agarro el primero con el último, me suman 101. Y si yo agarro el segundo con el penúltimo, me suman 101. Y creo que ya la mayoría ya se habrán dado cuenta de que si agarro el tercero con el antepenúltimo, también da 101. Y así, y tenemos exactamente 50 veces el 101, ¿no? Por 50 parejas, para que sean 100 números. Y nos queda así. Y el resultado es 5050. Pero ustedes me van a decir, oye, pero ¿qué pasa si no quiero sumar hasta 100? Si mi profe es bien mala onda y me puso a sumar hasta 1000. Y yo te voy a decir, pues para eso vamos a generalizar. Vamos a suponer que nuestro 100 no es un 100, es una n. ¿Qué es n? El número que a ti se te antoje. Entonces, vamos a sumar de 1 hasta n, de 1 en 1. 1 más 2 más 3, hasta n, más n más 1, más n menos 1, que diga, más n. Entonces, lógicamente estas sumas pues ya no dan 101. Ahora te dan n más 1. Entonces, si se fijan, esto era la mitad de n, este 50 de aquí. Y este 101 era n más 1. Entonces, podemos reemplazar por medio n por n más 1. Y esta fórmula tiene un nombre maravilloso. Se llama suma de Gauss. Y no la hice yo. La hizo mi tocayo del siglo XVIII, Carl Friedrich Gauss.
¿Por qué la hizo? Porque habían castigado su salón y el profe dijo, no se me van hasta que no sumen de los números del 1 al 100. Y pues Gauss dijo, no, me da demasiada flojera hacer las cuentas. Repito, los matemáticos somos demasiado flojos a niveles excesivos. Entonces dijo, no, pues lo voy a hacer de una forma rápida. Y se dio cuenta de lo que les acabo de decir, que el primero con el último sumaba 101 y así, así. Y de hecho, a Gauss le gustaba bastante la teoría de números en específico. Tiene una frase muy conocida que dice que las matemáticas son la reina de las ciencias y que la teoría de números es la reina de las matemáticas. Esta era su área, no de mayor enfoque porque Gauss le tiraba todo, pero era el área que más le gustaba. Y gracias a él tenemos muchos descubrimientos a la hora de ahorrarnos cuentas. Entonces, aquí esta es la sumatoria más básica. Es 1 más 2 más 3 hasta cualquier número. Pero, ¿qué pasa si yo me pongo aquí piquis y digo que los impares no me gustan? Y que yo solo quiero sumar los pares. Yo voy a sumar de 2 más 4 más 6, así, más 96 más 98 más 100. Y ya. Y ya, y sumo eso y ustedes me van a decir, oye, pero ¿cómo le voy a hacer? Y yo te voy a decir, mira, si te fijas, estos son pares, por lo que sí o sí son el doble de un natural, porque esa es la definición de par, ¿no? Es un múltiplo de 2. Entonces podemos dividir toda la suma entre 2 y luego ya al final multiplicar por 2 otra vez. Y si se fijan, nos queda así. Y pues ya la mayoría ya se van dando cuenta de que esto es una de nuestras queridísimas sumas de Gauss. Entonces, calculamos la suma de Gauss ahí adentro y nos queda la formulita así. Y ahora otra vez lo mismo. Aquí estoy multiplicando por 2 y aquí estoy dividiendo entre 2. Se cancelan y nos queda que es 50 por 51. Y ya. Entonces, ¿pero qué pasa? Otra vez. ¿Qué pasa si yo no quiero sumar hasta 100 y quiero sumar hasta 500? Y yo te voy a decir, pues vamos a generalizar. Y voy a ponerle que 100 es 2n. Oye, ¿por qué no n? ¿Por qué? Porque sí o sí, los pares siempre son el doble de algo. Es siempre, de un número natural. ¿Por qué? Porque esa es la definición de par, otra vez. Entonces, con 2n podemos hacer que nuestra fórmula quede más simplificada. Entonces, si tenemos 2n como nuestro número máximo y por lógica n como la cantidad de términos, entonces nuestra fórmula nos queda n por n más 1. Y ya. Y así pues también me vas a decir, quiero la suma de los números de los pares de 2 hasta 1.000.000. Y yo te voy a decir, pues es 500.000 por 500.001. Y siempre da. No, no hay de otra. Siempre te va a dar, agarres el número que agarres, mientras sea en par, obviamente, siempre te va a dar. Entonces, prosiguiendo a otra suma. ¿Qué pasa si cambiamos de idea y ahora sí nos gustan los impares y ya no los pares? Entonces, vamos a sumar los números del 1 más 3 más 5, ta, 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 ta. Noten que todas estas son sumas, son cuentas, las que dije ahorita que odiaba, pero no las hacemos como cuentas, las hacemos rápido. Entonces, esta suma me van a decir, oye, pero esta está mucho más complicada porque los pares solo tenían un patrón, todos eran múltiplos de 2 y los números impares son muy diferentes entre sí. Y yo te voy a decir que tienes toda la razón. Entonces vamos a agarrar otra manera de resolverlos. Si se fijan, esto es como agarrar la suma de todos los de hasta el 99 y quitarle a los pares. Y te queda así. Y si, como ya les habrá spoileado la presentación, es una suma de Gauss quitándole una suma de pares. Y pues ya, y podemos restarlas y nos queda que esta, usando nuestra fórmula, es 99 por 50 y esta es 49 por 50. Y como se restan, te queda 50 por 50, que es 50 al cuadrado. Y ustedes nos van a decir, qué bonito, te quedó al cuadrado. Y yo te voy a decir, sí, y siempre te va a quedar al cuadrado. ¿Por qué? Vamos a generalizar. Ahora, para aquí sí voy a agarrar que mi impar es n. ¿Por qué? Porque puede ser cualquier impar y como dije antes, los impares son muy diferentes entre sí. Pero aquí lo que me importa en específico no es n, sino la cantidad de términos, que siempre va a ser n más 1 entre 2. En este caso es 99 más 1, 100, entre 2, 50. Y ya. Y entonces, si se fijan aquí, te da 50 al cuadrado. Entonces, la fórmula para los suma impares del 1 hasta n es n más 1 entre 2, y todo eso lo elevas al cuadrado. Y siempre da. Entonces, ya tenemos tres conceptos.
nuestra suma de Gauss, nuestra suma de pares y nuestra suma de impares. Ahora vamos con una más interesante. Y ustedes me van a decir, oye, te pasaste, ¿cómo que le estás poniendo cuadrados y les estás cambiando de signo? Y yo te voy a decir que sí me pasé, pero espérense. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es ordenar esto, porque si se fijan, aquí empezamos con un negativo y luego con un positivo, y eso nos complica las cuentas. Entonces, hacemos algo muy simple. La reordenamos y la pones al revés. Si se fijan, es exactamente lo mismo. No le hice absolutamente nada. Nomás puse el 100 al principio y luego puse el menos 99 acá y así. Y es exactamente lo mismo. Y aquí, si se fijan, esto es una diferencia de cuadrados. Y la mayoría de los que están aquí ya habrán visto lo que son las diferencias de cuadrados. Y las diferencias de cuadrados se pueden calcular así. Y ustedes me van a decir, oye, y eso ya lo vi, es factorización. O me van a decir, eso no lo he visto, ¿qué es? Y yo te voy a decir, es factorización. Y ustedes, la mayoría de ustedes ya habrán visto en la escuela lo que es la factorización y habrán pasado el tema y aprobado la materia o reprobado y no habrá pasado nada. Y, pero la factorización para estos casos es muy útil. ¿Y por qué? Les voy a explicar. Tenemos aquí nuestra x al cuadrado y nuestra y al cuadrado. Y ya. Y las convertimos a esto. Vamos a agarrar como nuestra x como el 100 y nuestra y como el 99. Y lo hacemos para todos. Y te queda así. Pero, si se fijan, este, aquí hay una peculiaridad. Que esto te da 1. Y si agarras el 3 menos 4, te da 1. Y así. Y si agarras hasta aquí, todos te dan 1. Y pues yo creo que aquí todos ya saben que multiplicar por 1 te deja el mismo número. Entonces los podemos quitar. Y esta suma yo creo que la mayoría les va a sonar familiar. Es una suma de Gauss. Con paréntesis que son irrelevantes porque todas son sumas. Y puesta al revés. Y ya. Es una suma de Gauss. Entonces, si un día un compañero llega y les dice, quiero que hagas esta suma complicadísima. Menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, y tú sacas la suma de Gauss, es exactamente lo mismo. Y para todos los números. Y entonces me van a decir, tanto así, se ve muy poquito. Y yo te voy a decir, sí, sigue siendo 5050. ¿Por qué? Porque estamos restando y sumando. Y aunque esté en el cuadrado, vamos quitando cuadrados y poniendo cuadrados y así sucesivamente. Entonces, cosas importantes. La factorización sí sirve. Ya sé que en la mayoría de los casos la enseñan para casos muy específicos y para problemas que sabes que no van a pasar en la vida real. Y este problema tampoco va a pasar en la vida real, pero pues es lo mismo. Este, pero la factorización sí sirve para ahorrar procesos. Es un proceso que ahorra procesos. Es decir, como tú ya sabes factorizar, te pudiste ahorrar elevar 100 al cuadrado, elevar 99 al cuadrado y hacer toda la suma, que sí están, hasta las calculadoras se tardan. Y la segunda cosa es que los conceptos anteriores se deben usar para futuros problemas. ¿A qué voy? Ponle tú que yo me hubiera echado toda la presentación, pero hubiera habido un error y me brincaba la diapositiva de la suma de Gauss. No hubiera podido hacer la suma de pares, no hubiera podido hacer la suma de impares y no hubiera podido hacer esta suma. Y asumamos que no pasó eso, pero pasó que me brinqué la suma de pares. No hubiera podido hacer la suma de impares. Entonces, los conceptos previos sirven para generar nuevos conceptos. Y esto es lo que quiero tomar aquí en nuestra conclusión. Aquí quiero hacer una comparación de los enfoques que dije al principio, que son el enfoque escolar y el enfoque olímpico. En el enfoque escolar, haces cuentas. Y sin calculadora porque te la quitan. Y en el enfoque olímpico, las operaciones son lo de menos. De eso no se trata. Luego, en el enfoque escolar, son procesos muy rígidos. El profe te dice, si te da esto, haz esto. Si te da esto, haz esto. Y siempre son los mismos procesos una y otra vez. Y en el enfoque olímpico, tú encuentras el proceso. Esa es la clave del problema. No es a repetir el proceso, sino encontrarlo. Porque hacer el proceso, yo confío en que tú eres suficientemente capaz para lograr seguirlo. Pero encontrar el proceso es donde está el reto. Y en la escuela te enseñan reglas como la de factorización, pero no las usas y te dicen, esta regla se sirve para esto y te ponen un problema y luego te ponen el examen y ya. Y en el enfoque olímpico también te dan reglas, como las que vimos, el teorema de Pitágoras, lo de cuadriláteros cíclicos, lo del factorial, lo de la suma de Gauss, impares, pares, la diferencia de cuadrados, todo eso.
pero sí las usas, y las usas para generar más. Y ahí es donde está la reciprocidad que, sigue, que hace que las matemáticas sigan creciendo. Entonces, si los ponemos a pelear, pues hay un claro ganador, ¿no? Entonces, pero no quiero enterarme mañana de que hubo motín a nivel tapatío contra profesores de matemáticas en la escuela porque yo les dije que las matemáticas de la escuela no servían, porque eso es una mentira completa. Las matemáticas de la escuela son las que nos dan los conceptos más básicos, los que se llaman axiomas. Nos enseñan, pues, cómo el teorema de Pitágoras se ve en la escuela, la factorización se ve en la escuela. Lo que yo digo es que el enfoque escolar que se da no es lo que se da en las matemáticas del mundo real. Tampoco las olímpicas directamente, que con eso me gustaría cerrar. Las matemáticas olímpicas tampoco son las matemáticas reales. Las matemáticas olímpicas se acaban cuando te vas a la universidad. Desgraciadamente para todos los de universidad que me estén viendo, ya es muy difícil encontrar olimpiadas de matemáticas. Este, pero las matemáticas siguen, las matemáticas están en todos lados. Y si tengo que escoger para prepararme para matemáticas de la vida real y ya teoremas más serios y más grandes descubrimientos, pues prefiero las olímpicas, porque las olímpicas son un enfoque más parecido, que nos dicta que encontrar los procesos es más importante que usarlos. Y quiero decirles algo. Ustedes van a decir, ah, ¿y cómo sabes todo esto? Y yo te voy a decir, pues yo no lo inventé. Aunque la suma de Gauss se llama Gauss, yo no la inventé. La hicieron muchos matemáticos antes. Y todavía hay cosas que sacar. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan de todas las sumas que acabamos de ver? Pues también está otra suma, que es la suma de primos, que es 2 más 3 más 5 más 7 más 11, etcétera. ¿Y qué creen? Si a mí me piden una suma de primos, yo saco mi calculadora. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía una, una manera concreta que se repita para todos los casos de hacer una suma de primos. Y de hecho la mayoría de los matemáticos creen que no va a haber un patrón. Y todavía hay matemáticos que siguen buscando un patrón y siguen buscando esto. Y a los matemáticos no les dieron una fórmula para encontrarlos. Ellos están buscando su propia fórmula. Y con eso cerramos. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? ¿Qué es lo que más te ha gustado de las Olimpiadas en comparación con lo que usualmente se tiene en la escuela? Bueno, primero que nada, la diferencia. Porque a mí, yo desde chico me han gustado las matemáticas. Ha sido algo con lo que nací. Yo aprendí a contar antes que a hablar. Contaba con los dedos. Y entonces, yo estaba hecho para las matemáticas ya desde un principio. Pero las matemáticas que me enseñaron en la escuela me hacían perder cierto interés. Porque era repetir el proceso una y otra vez. Y un día se abrió el cielo y me enteré de que estaban las Olimpiadas de Matemáticas y decidí participar. Y al participar me di cuenta del verdadero proceso de matemáticas y la gran diferencia que hay, y pues sobre todo como una me pareció mucho más interesante que la otra. Yo tengo muchísimos compañeros en la escuela que están constantemente batallándole a las matemáticas, porque los procesos no se los aprenden o los ejecutan mal. Y me voy al ámbito de las matemáticas olímpicas y todos estamos disfrutando de las matemáticas y gozándolas como si no hubiera un mañana. Entonces, por eso, eso fue lo que me motivó a hacer esta plática, ¿no? Que, que quiero que la mayoría de los que me estén viendo ahorita, o los que me estén viendo cuando el video ya esté en YouTube, que digan, pues es que yo no sabía que había estas matemáticas, y se interesen. Por eso les dejo aquí esta parte, lo de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Esta plática está enfocada para prepa, y esta es la mayor Olimpiada a nivel México en la que nos aceptan a los de prepa. Sí, muy cierto. Muchas gracias. No hay de qué. Bueno, pues quiero hacer hincapié en que es nuestro primer ponente del nivel medio superior. Esperamos próximamente también contar con participación de otros ponentes en este mismo nivel.
Y bueno, agradecerte, Gauss, por tu charla. Estuvo muy interesante esto que nos viniste a contar y estoy segura de que motivaste a muchos de nosotros. Ya, pues a los nombres que estoy viendo aquí en la llamada, si un día me los encuentro en alguna lista de competencias, me va a dar mucho gusto, porque pues me da mucho gusto la motivación que les doy. A la mayoría de los que estoy viendo aquí en la llamada ya los conozco de Olimpiadas y también me da mucho gusto que sigan queriendo expandir su conocimiento, porque como les digo, las matemáticas no se acaban. El día que tengamos la suma de primos, tampoco se van a haber acabado porque va a salir otra suma que nos arruine la felicidad y nos dé más felicidad a la hora de querer buscarla. Exacto, muchas gracias. Bueno, agradecemos nuevamente tu participación y esperamos vernos el próximo semestre nuevamente participando por acá. Sí, claro, igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego.